SWIFT, famoso porque mucha gente no tiene claro qué es el SWIFT, en qué consiste y por qué es tan importante la sanción que acaban de imponerle a Rusia y por qué puso nervioso a los mercados. Cristian Alquicira, dígame. El SWIFT es un método, es una forma de comunicación, Cristian. Sí, es, sí, en realidad, fíjate que pasa algo muy curioso. Sí, lo que están buscando ellos es aislar a Rusia. Pero nos manejan la información, ya saben ustedes, hay que buscarle bien a la información. Sí, es cierto que sacaron a Rusia del SWIFT, pero solo sacaron a 7 bancos. Sí, los más importantes, pero solo sacaron a 7 de los bancos rusos. ¿Qué les estoy diciendo? Que hay más bancos. Sí, sí, hay más bancos. Y y lo curioso es que aparentemente pareciera como que esta medida puede poner en jaque a la economía rusa, pero no es así. De hecho, más tarde voy a subir otro video que he dividido en dos, precisamente donde hablo de cuál es la salida ante la... Ayer hablábamos bueno, el video anterior hablaba de la explicación de qué era SWIFT. Y en este aclaro por qué alternativas tiene Rusia, que sí la tiene, créanme, sí tiene una alternativa que ellos mismos generaron y otra que generó China, que de alguna manera no le afecta tanto, pero bueno, genera volatilidad, mucha volatilidad. Y también las medidas o sanciones económicas que les han impuesto, no, como todo en la vida, bueno, no afecta a todos, ¿no? También ahí lo voy a explicar, pero no es parte de la materia ahorita, por eso no me meto de lleno en esos temas. Pero la explicación ahí la van a tener en los videos y es bastante clara, ¿no? Donde pongo yo los puntos sobre las sillas para que cualquier persona pueda, como comprender o entender de qué se trata eso, ¿no? Bien, retomando, permítame tantito. Bien, les comentaba entonces que lo que quiere el tema abordar es precisamente comprender esas dinámicas. Por ejemplo, el tema de SWIFT, lo que está pasando, vamos a tocarlo más adelantito, porque ya tiene que ver con la parte, cuando comprendemos bien la lógica bursátil y cómo se dan los movimientos y los mercados, distintos mercados financieros que componen el entramado de los mercados bursátiles internacionales, de la parte financiera internacional en general, y poder interpretar ese dinamismo dentro de los mercados. Que hemos visto mucho eso. Entonces, bueno, el tema busca concretamente explicar cuál es el origen de este incremento de volatilidad. ¿Por qué hoy día es tan importante la volatilidad? ¿Por qué hoy día la volatilidad marca la pauta en los mercados? Y les decía a ustedes son 3 términos que van de la mano. Uno es la especulación, otro es la incertidumbre y otro es, obviamente, la volatilidad. Y ahorita los vamos a explicar por qué se dan. Por eso se llama el tema una perspectiva del capital especulativo bursátil internacional a la luz de la División Internacional de Trabajo, que es la causa central de por qué esto ha cambiado y ha mutado, ¿no? Y ayer, bueno, hablábamos de eso que tienen ahí ustedes y que conecta de alguna forma lo que nos sucede. ¿Qué ventaja veo yo con lo que está pasando, muchachos, con el conflicto bélico actual? Bueno, que nos permite, a la luz de la teoría, ir viendo que todo lo que se les dice aquí en clase, bueno, ustedes lo pueden ver manifestado en los mercados, sus comportamientos y la manera de la que se da la dinámica, ¿no? En las finanzas internacionales. Ayer había aclarado eso, creo que nos quedamos, terminamos de explicar ¿verdad? Si mal no recuerdo. Recuerden usted dónde nos quedamos. Sé que nos quedamos a medias. Bueno, voy a asumir que aquí me quedé al final. Habíamos aclarado por qué los países ricos se ubican en esta división internacional del trabajo ortodoxa. Se llama ortodoxa porque era la manera tradicional de organizar el trabajo internacional. Era la manera, digamos, como nosotros nos habíamos organizado, cómo funcionaban las cosas desde la Revolución Industrial hasta 1960, 70 más o menos,
Y puede ir un poquito antes de la Revolución Industrial también, cuando, bueno, había los primeros intercambios entre naciones, pues sus reinos. Pero concretamente toma mayor forma con la Revolución Industrial, cuando empiezan ya las operaciones de la industria como tal, hasta 1960. Y ahí es donde gira el paradigma o cambia el paradigma. Acuérdense que un paradigma es una manera de abordar un tema, de entenderlo, de interpretarlo, de cómo nosotros le damos valor a eso, ¿no? En concreto. Entonces de ahí viene el asunto, pues, concretamente. Bien. Bueno, am, habíamos hablado también de las razones de los que están, la cito rápido nada más para enumerar lo de ayer. ¿Por qué los ricos están arriba? Hay argumentos, ya les mencionaba yo los trabajos que han hecho Danny Roderick, Jeffrey Sachs en Harvard, sobre el clima templado y cómo favorece esto a mayor productividad en los trabajadores y obviamente la riqueza de los países. También les hablaba de la cuestión histórica de las primeras civilizaciones ubicadas en lo que era la Media Luna, surgimiento de Ur, Mesopotamia, Persia y todos estos pequeños tribus que luego se convertirían en, en reinos, bueno, en naciones que generarían imperios, los primeros imperios, luego reinos, luego naciones, luego otra vez imperios y luego países como los conocemos hoy día. Entonces esa evolución natural se da en esa parte, ¿no? En la parte de la Media Luna, Medio Oriente y luego hacia lo que viene siendo Europa. Y de ahí también quedamos que estos países colonizaron a otros, que son los del sur, que, bueno, durante mucho tiempo estuvieron trabajando con esas riquezas que provenían de otros países, digo, de otras zonas o regiones o colonias, y así mantenían ellos un cierto estatus. En el sur, bueno, ya lo saben ustedes, somos menos avanzados, nos tardamos más en organizarnos, fuimos colonizados. Les voy a poner el ejemplo de México, que en este punto histórico tenemos más tiempo como colonia que como país independiente. Tenemos 200 años como independiente, mientras 300 como colonia tuvimos en su momento, y a pesar de eso seguimos teniendo mucha riqueza y guardada, ¿no? Les decía que en el norte, por lo tanto, son países ricos en capital, en dinero, pobres en recursos naturales, porque no hablo de pobreza no porque no tengan, sino porque no hay mucha variedad de flora y fauna por los climas templados que no favorecen a la diversidad. Y tenemos también que el trabajo, son pobres en trabajo, pero cuando hablo de trabajo me refiero a trabajo no calificado, porque la mayoría de la gente tiene dinero, o bien el país tiene dinero para brindar servicios de educación de calidad, y obviamente investigación y desarrollo pueden generar tecnología, y por lo tanto la mano de obra pues está calificada y cobra más, entonces no es barata. Característica de los países del norte o ricos manejan grandes volúmenes de tecnología, ¿no? Del lado del sur, bueno, los países son pobres en capital porque, bueno, ya saben, no hemos tenido el tiempo suficiente para acumular capital o riqueza. Por lo tanto, bueno, no somos buenos generando investigación y desarrollo y bienes de capital, pero somos ricos en recursos naturales por los climas tropicales o más cálidos que generan o que propician precisamente una diversidad de flora y fauna o de climas y microclimas que tenemos que nos da esa riqueza. Y aparte la mano de obra que tenemos es tan no calificada porque como no hay tanto dinero en el país, los servicios de educación no llegan a todo el mundo y por lo tanto la gente se dedica a tener muchos hijos para poder trabajar y esos hijos que trabajen colaboren con la manutención de la casa. Así que pues somos ricos en recursos naturales por la variedad, diversidad y todo lo demás que conlleva la flora y fauna. El trabajo no calificado hay abundante, son muchos, pero no está bien remunerado y bueno, por lo tanto nos dedicamos a la producción de bienes de consumo e intermedios. La parte de los países del norte, por lo tanto, no demandarán mano de obra barata y recursos naturales y nosotros demandamos capital a través de los bienes de capital o tecnología. Y eso senta o da por sentado cuando explicamos el semestre pasado este formato, este mismo esquema, perdón, cuando hablamos de este esquema y del que viene, el semestre pasado hablamos que esto deja claro ahí o es muy evidente un patrón de comercio, ¿no? ¿Cuál es el patrón de comercio? Nosotros compramos tecnología o mano de obra, digo, tecnología o capital, y ellos compran mano de obra barata y recursos naturales, y ese es el intercambio que se da de forma, digamos, lo más natural posible. Ahí está, ¿no? Es evidente que ese sería. Y este fue el paradigma que reinó. De hecho, por eso siempre se midió primero el comercio y lo vimos a través de las distintas teorías que van desde la demanda de la ventaja absoluta, la comparativa, cuando analizábamos el utilitarismo de Stuart Mill junto con la demanda recíproca,
cuando hablamos de la teoría de la localización, cuando hablamos de Heckscher y Olin con los factores de producción y cómo se utiliza intensamente los factores que son abundantes para la producción y demando bienes en el factor que es escaso porque bueno, son intensivos en ese factor que yo no tengo y por lo tanto los compro. Esto nos lleva a una igualación de los precios en el comercio y veíamos que Leontief demostró que no siempre es así. También platicábamos que el modelo que Cherolin explica perfectamente el patrón de comercio en el 10% de comercio internacional, sobre todo en materias primas. Y luego evolucionó las teorías de comercio a lo que llamamos nosotros las teorías heterodoxas. Y las teorías, permítanme tantito, muchachos, permítanme tantito. Muy bien, muy bien. Seguimos, muchachos. ¿Ya quedaron de acuerdo con todos los profesores, Rebeca, por cierto? Ahorita que hago la pausa. ¿Sí está Rebeca o no? Sí, es que no, tengo problemas con el micrófono. Ah, ok. Sí, yo nos mandó el horario. Ah, perfecto, perfecto. Entonces ya quedamos así entonces, ¿no? Con usted sí. Ok, perfecto. Martes, jueves presencial, miércoles no. Ok, muy bien. Bueno, continuamos entonces. Ya visto eso, ¿no? Con otro grupo todavía sigo batallando a ver cómo vamos a quedar. Eh, les decía entonces, bueno, el patrón de comercio era muy evidente, muy obvio, ahí lo pueden ver ustedes. Pero a la larga y les decía también que los países del norte siempre se convierten en tomadores de decisiones y nosotros en aceptadores de decisiones, porque los países en vías de desarrollo, economías emergentes, normalmente pues terminamos aceptando lo que los ricos nos digan, ¿no? Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y ellos se dieron cuenta que la mano de obra no era tan barata, ya lo platicamos también ayer. ¿Por qué? Porque la mano de obra permitían ellos lo que era la migración, que hoy es un gran tema porque ahora ya no está, ya no nos quieren tanto después de que nos acostumbraron a recibirnos. Ahora ya no están tan así por esos efectos que voy a mencionar ahorita, que lo platicaba yo ayer. Sucede que con la migración la gente iba a esos países para trabajar. El empresario estaba muy feliz porque les pagaba cualquier cosa, o sea, muy poco. Pero los trabajadores también estaban felices. Pensarían ustedes que no, pero en realidad sí, porque ese pago, aunque era poco en comparación con lo que ganaban en sus países de origen, pues era nada. O sea, era nada lo que recibían en su país de origen y esto era muchísimo. Así que pues están contentos con su salario aunque fuera poco y el empresario más porque tenía costos cada vez más decrecientes y rendimientos crecientes. Y por otro lado, y por otro lado, cuando llegaban estos grupos de trabajadores migrantes, se situaban en las orillas de las ciudades o de las urbes, formaban los cinturones de pobreza, que luego se conocieron como suburbios. Y había que invertir en eso, el gobierno tenía que, el Estado tenía que invertir en eso, en servicios públicos, que conlleva, ya saben, agua, drenaje, salud, electricidad, educación, y eso es un gasto fuerte. Eh, Se percata el gobierno o el Estado, bueno, perdón, el Estado más bien, se percata que quién está sacando raja de este negocio y entonces decide subir los impuestos a las empresas porque obviamente necesitan ellos poder costear esos gastos con que incurren para darles, digamos, el nivel de vida que necesitan los trabajadores que acaban de llegar, los migrantes. Entonces ya no les gustó a los empresarios y también se dieron cuenta que mover la mercancía, aunque sale más barato en el extranjero,
porque bueno, tiene la ventaja comparativa de que ahí producen los insumos y sale más barato. También se dieron cuenta que el trasladarlos del sur al norte conllevaba un incremento considerable en los costos de transporte. Y esto genera la cadena de suministro que se vaya atorando, que la cadena de suministro incremente los costos de estas materias primas. Hoy ya lo vivimos con los cuellos de botella, pero esa es otra cosa que ha pasado precisamente por la pandemia. Pero en aquel tiempo lo que ellos se percataron es que el moverlo, el costo de transporte, solo mover esa mercancía desde Brasil hasta Estados Unidos, por decir algo, o de Argentina a Estados Unidos, o de México a Estados Unidos, conllevaba estos costos elevados de transporte. Y al final la materia prima no resultaba tan barata. Entonces, los del norte se dan cuenta que pues, no es negocio ni por la parte de la mano de obra ni por la parte de los recursos naturales y había que buscar una salida. En el sur también nos dimos cuenta, ya les platiqué, que a través de, por ejemplo, organismos como la Comisión Económica para América Latina, que obviamente pertenece a la ONU también, hay dos economistas argentinos, Singer y Prebisch, que realizan un análisis y se genera toda esta idea de la teoría dentro de ese grupo de economistas de la teoría de la dependencia, que era que los países pobres nos hacemos dependientes de la tecnología de los ricos y no trabajamos en nosotros mismos y eso, bueno, no ayuda. Nos hacemos totalmente dependientes de lo que ellos decidan enviarnos. Y por otro lado, quedaron también la teoría del deterioro de los términos de intercambio que decía que con el tiempo nosotros vendíamos cada vez más barato porque compramos tecnología o bienes de capital que metíamos a nuestros procesos productivos, lo que los hacía más eficientes, abaratamos más nuestro producto, vendíamos nuestro producto más barato y terminamos comprando siempre tecnología más cara y no tan nueva. Entonces, bueno, pues no había una relación ahí, como digamos, muy, muy positiva. Fue en la década del 60 del siglo pasado, 60-70, que esto cambia y cambia la visión y el paradigma totalmente. Permítanme. Cambia el paradigma o la manera de acercarnos o de ver esto. Se dan cuenta de dos cosas, que había que cambiar esa división internacional del trabajo y esta que vamos a ver ahorita se llama contemporánea, ya lo habíamos analizado, y es el origen precisamente el origen de la alta especulación, sobre todo, pero de la volatilidad mundial actual. Ese es el origen. La división internacional del trabajo contemporánea en la cual vivimos, ¿no? En la cual estamos desde los 60, 70 a la fecha. La primera característica de esta división internacional del trabajo contemporánea es que si bien hay norte y sur y los ricos siguen estando ubicados geográficamente en el norte, nosotros los en vías de desarrollo económico emergentes del sur, la división ya no está tan clara por los procesos de integración. De hecho, eso es importante, muchachos, y también lo platico. Hoy les dije, voy a subirles un video y lo dividí en dos esa charla. Una parte hablo de una nueva cortina de hierro que se había generado, porque hay un término que se llama cortina de hierro que existía cuando los países se dividían entre países socialistas y capitalistas, que era geográfica, era geopolítica, o sea, se veía, la podías ver tú en la mitad de Europa, y dividía a los países socialistas de los capitalistas. Hoy en día, esta imposición de sanciones por parte de OTAN y de Estados Unidos y de la Unión Europea, a mi juicio, y ahí lo explico, ha generado una nueva cortina de hierro o se asemeja mucho, pero en el ámbito de la economía real, que a mí se me hace más peligroso, se me hace más peligroso por la cuestión de la estanflación y todo lo demás que hemos estado hablando, se me hace que es de cuidado. ¿Por qué? Porque si bien mencionábamos ahorita que platicábamos del SWIFT, que decían, bueno, es que ya van a aislar a Rusia, en realidad no está tan aislado porque ellos están formando China y Rusia su propio sistema. Entonces se está volviendo a separar el mundo en dos visiones y eso es interesante, por eso les voy a compartir hoy uno y mañana el otro video para que los vean, ¿no? Y vean cómo analizamos esa parte, porque es importante también darnos cuenta cómo repetimos patrones, es muy curioso, pero así somos. Y a lo que quiero llegar ahorita es que la globalización, el proceso globalizador, esta integración económica, nos ha llevado a estar tan integrados que es muy difícil aplicar sanciones como antes. Por eso Estados Unidos estaba un poco receloso con tomarlas rápido. Sí las aplicó, pero si se fijan ustedes van muy medidas. El mismo Biden ha dicho, tengo que contemplar cómo las voy a tomar para poder no afectar pues demasiado. ¿Por qué? Porque como todo está tan conectado, como vamos a ver ahorita, como todo está tan interrelacionado, tan integrado,
cualquier cosa que yo le haga a otro país me afecta a mis intereses porque mis intereses también están relacionados con él, así que hay una afectación directa. Por eso tienen que tener mucho cuidado con eso. Ya no es como antes que estaban como separados y era fácil sancionar. Hoy no, todos estamos integrados, somos parte de una misma red y es muy difícil poder sancionar a alguien sin que te afecte, sin que te golpee. Viene siendo como un boomerang o un tiro en el pie, o como escupir hacia arriba porque te va a caer eso, pues tarde o temprano, así funciona. Voy a ponerles rápido un ejemplo que cito ahí creo en el programa que voy a poner mañana, cito los fondos indexados de inversión. Por ejemplo, en Europa, los fondos de inversión en Europa, en los que se apalancan muchos de las pensiones de la gente europea, están indexados en la Bolsa de Valores de Moscú. Y eso es un riesgo, lo decir, ¿por qué? Porque cuando castigan con lo del SWIFT a Rusia, Rusia inmediatamente Putin manda la orden a la Bolsa de Valores que no se permita sacar dinero al extranjero, no hacia Occidente. Entonces, la gran duda es, estos fondos indexados, ¿cómo le van a hacer? Porque hay gente pensionada que depende de esos recursos también. Si se fijan, es delicado, o sea, no es tan sencillo, no es tan fácil como la gente de repente lo ve. Todo está entrelazado, por eso les pongo yo el ejemplo de que el sistema de la economía internacional, tanto la real como la irreal, funcionan como si fuera el sistema circulatorio, pues está todo conectado y todo afecta a todo. ¿Por qué pasó esto? Sencillito, fragmentación, primer punto, fragmentación e internacionalización de procesos de producción. Se dieron cuenta los empresarios que, bueno, todo proceso de producción, ya sea de un commodity, de un bien o de un servicio, tiene fases o proceso. Un proceso tiene fases que puedes separar. Entonces decidieron fragmentar ellos los procesos y darse cuenta qué era lo que ocupaban para cada proceso. Y también se dieron cuenta que si estos procesos los enviaban a otros países donde tenían la ventaja comparativa, por ejemplo, Ford Motor Company, que era uno en Brasil donde usaran el caucho, o Sony donde usaran el caucho, pues lo ubicas en Brasil, aprovechas la ventaja comparativa del lugar y, digamos, produces ahí los componentes que ocupas o que necesitas para poder fabricar tu bien. Y de alguna manera, bueno, estás aprovechando también esa ventaja que te da el costo menor en el lugar in situ, o sea, es ahí. Por eso hablamos de fragmentación, por una parte, y luego internacionalización, porque luego cada fragmento del proceso productivo lo llevas a diferentes países. Uno pudiera pensar, profe, pero eso hace más caro el producto. En realidad no, por la cuestión de la marginalidad, de la cuestión del asunto marginal en economía. ¿A qué me refiero? Si voy a fabricar, no sé, 3 millones de componentes pequeños de caucho en Brasil y hago el embarque de eso y lo envío, pues divido el costo del envío de cada una de esas partecitas entre los 3 millones o lo que sea de unidades, pues el costo marginal es mínimo porque estoy mandando partes, que no es lo mismo que mandar todo el producto completo. Así que si voy fabricando 100 partes y luego busco un lugar donde se ensamble, por ejemplo México, aquí se ensambla y ya de ahí ya el producto sale, ¿no? Por eso, productos como Apple, que antes decían producido, fabricado en California, hoy dice diseñado nada más, porque es puro diseño. Lo demás se elabora a nivel internacional con esos procesos de producción y como lo que hacemos es vender de un Sony de tal lugar al otro Sony, le pasa los componentes. Por eso ayuda a que los costos se abaraten por la cuestión marginal y obviamente también permite que los precios de estos bienes, igual hablo de los gadgets de hoy día o de los bienes de capital en general, sean más baratos y más accesibles al público, porque precisamente esta estrategia de fragmentar y hacer esta fragmentación e internacionalización del proceso de producción abarata los costos y permite perfectamente poder vender más barato. Por eso ustedes tienen acceso a mucha tecnología que antes era muy cara, ¿no? Eh, y la realidad es que pues, se eleva el nivel de vida de la gente, como veíamos el semestre pasado en el comercio. ¿Porque es bueno el comercio? Porque eleva la calidad de vida de la gente. Así que por ese lado, pues suena muy atractivo, suena muy bien, y por eso es que todos los países dependemos de todo, pero eso también nos hace vulnerables porque dependemos de otros países, se genera una interdependencia. Todos dependemos de todos, los ricos de los ricos, los ricos de los pobres de los pobres, los pobres de los ricos, todo el mundo está conectado. Tan es así que usted lo ha vivido a primera mano, lo que ha pasado con la cadena de suministro, lo que está pasando ahora con la guerra, lo que les estoy diciendo que está pasando con la parte financiera. Es riesgoso porque esta interdependencia que beneficia al empresario porque abarata sus costos, también beneficia a los países porque reciben una parte del proceso de producción
que les va a generar, uno, empleo para sus ciudadanos y bueno, le quita la presión al gobierno de tener que generar los empleos. Y dos, ayuda también a, por otra parte, recibir dinero a través de los impuestos que va a pagar esta empresa. Así que el gobierno también gana. Los gobiernos se pelean por generar ellos un ambiente propicio para llamar a los inversionistas internacionales y que lleguen al país. A eso le llamamos nosotros clima de inversión, que el clima de inversión sea atractivo. Hay gobiernos que no, que provocan justamente lo contrario. Cito, ustedes ya saben, actualmente en México hemos tenido un problema porque la narrativa o la retórica que a veces sale de Palacio Nacional no es muy positiva a favor del empresario y eso enrarece el clima de inversión, lo que hace que la gente que quiere invertir en México se la piense dos veces y mejor se vaya a Brasil o a otro lado donde se sienta más cómodo, o bien, si ya está en México, mejor se va. Por eso, durante los últimos años hemos tenido un incremento considerable en la volatilidad o en la salida de dinero, de recursos, de capital. Ha habido mucha salida de capitales de México producto de esto. Es importante, sí es importante el clima de inversión, por supuesto. Lo mismo pasaba, fíjense, cuando con Trump en Estados Unidos. Es curioso porque a veces un pequeño tweet afectaba. Ahorita lo voy a retomar eh, cuando hablemos precisamente de la especulación. Esta interdependencia persigue algo en concreto, un libre mercado, un mercado donde todo el mundo tenga acceso a los productos, servicios y todo el mundo pueda vender y comprar libremente. Por eso se han modificado legislaciones, se ha facilitado toda digamos, la manera de conducirnos como países para precisamente facilitar esos intercambios. Y eso nos lleva a generar una tendencia globalizadora, a globalizar, a querer globalizar. Es curioso porque parece que justo estamos en lo contrario, porque lo primero que hacemos es formar bloques regionales, tratados, uniones, mercados comunes, nos integramos de cierta manera y pareciera que nos estamos separando, pero en realidad lo curioso está en que nos separamos para podernos unir, o sea, la idea es, te separas, como paradójico, pero en realidad no lo es, porque el proceso es, me fortalezco con los que tengo alrededor y luego intento integrarme en una economía global, ¿no? La tendencia es esa. Suena absurdo, la globalización es muy utópica, sí, todavía es muy utópica, entonces, bueno, pero estamos en ese proceso. Si yo les dejara la clase esta aquí, pues se quedarían con un grato sabor de boca porque dirían, todo está muy bien, todo eso suena muy positivo, suena muy atractivo, qué bueno que vivimos en un mundo así, pero la realidad, muchachos, es que siempre hay un pero, siempre hay algo negativo, o sea, para algo positivo tiene que haber algo negativo y dentro de lo negativo no es que sea negativo per se, sino más bien por cómo lo suceden las cosas, bueno, genera o provoca una serie de reacciones. Acuérdense que siempre hay una causa y un efecto. Entonces, el efecto que provoca este proceso nuevo de la División Internacional del Trabajo Contemporáneo, esta manera de ver las cosas, este nuevo paradigma, provoca tres cosas en concreto. Que se genere una alta especulación. La especulación es todos estos rumores que uno se escucha a través de las noticias. Muchos son fake news, otros no. Hay información por todos lados. Conforme hemos avanzado en la tecnología, más complejo se ha hecho esto, las redes sociales. Por ahí me decía, no, no es parte de nuestra vida. Claro que es parte de nuestra vida. Hoy día determina muchísimo. Vuelvo al ejemplo de Trump. Trump llegó a tuitear varias veces opiniones de él, ni siquiera eran actos de gobierno, eran opiniones, y ponía nervioso a los mercados, tanto así que provocaba que la bolsa cayera. O sea, es decir, fíjense bien el grado de especulación que se puede generar. Por eso les decía también, cuando un presidente sale y abre y dice algo es peligroso, si no tiene mesura al hablar o no lo mide bien, y no lo mide bien con respecto a los efectos, pues si nomás habla porque se le ocurrió de momento y quiere salir del paso, tiene que tener mucho cuidado porque tiene un efecto, provoca esta especulación. Una especulación cuando es muy grande, cuando es muy, muy grande, como lo que está pasando ahorita con Rusia, que hay información por todos lados, genera incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? Porque no estoy seguro que lo que me están diciendo sea real, o tengo miedo, o busco información, y información parece contradecir. Entonces, entro en incertidumbre, no sé qué es real y qué no. La incertidumbre, obvio, se refiere a un tipo de miedo, o sea, me siento incierto, no sé qué hacer. Y por lo tanto, eso, si la incertidumbre crece a niveles muy altos, genera volatilidad del capital. Es esto que les hablo, que la volatilidad del capital no es otra cosa que tomo mi dinero y me lo llevo. Si lo tengo yo en un lugar, me lo llevo a otro. ¿Por qué? Porque no me siento seguro aquí y a lo mejor allá donde lo llevo sí me siento seguro.
Eso está pasando ahorita, por ejemplo, con los mercados internacionales. Con lo que pasa con las condiciones actuales de esta inflación y la crisis de Ucrania, voy a serles honesto, ¿para dónde se están moviendo los capitales? Los capitales se mueven, el mercado del oro es básico, siempre nos dicta que viene, que algo viene, ahorita está creciendo, nos dicta que algo grueso viene, lo mismo pasó en enero del 2020, le digo porque pues, yo lo seguía, y sí sucedió, lo de la pandemia, lo demás se veía venir, desde los mercados se veía venir algo, pues. Viene también, la gente está entonces llevando su dinero al oro, está llevando su dinero a los commodities, sobre todo a los de no valor agregado, porque bueno, esos están como, hablo por ejemplo como el agro o las inversiones en productos como el agro. Eh, Otro lugar donde se refugiaron fue precisamente las criptomonedas, que tuvieron por ahí un incremento como el 110% hace unos días. Cuando todo pasó, mucha gente fue a refugiarse en criptomoneda, pero la criptomoneda tiene un problema, el respaldo que da y la seguridad que da para que esos rendimientos realmente sean efectivos en el largo plazo o en el mediano no están muy claros. Entonces, sí es un lugar como de refugio del valor, pero de repente da miedo. Por eso subieron de valor y luego cayeron otra vez. Eso pasa, porque la gente con criptomoneda todavía está como que dudosa. Por eso es que commodities y oro sigue siendo, digamos, el lugar donde se está acomodando ahorita el dinero. Criptomonedas se benefician parcialmente, pero lo que le da cierta seguridad ahorita a la gente es que no tiene nada que ver con los gobiernos y les puede dar esa libertad, pero aún así la duda es la otra, la duda que persiste, bueno, ¿y en el futuro qué con la criptomoneda? Por eso les digo, es un lugar de refugio temporal, pero la gente se está moviendo para poder protegerse, eso es volatilidad. Bien, entonces especulación, incertidumbre y volatilidad van de la mano, siempre van de la mano. Y por eso la volatilidad hoy día dicta gran parte de lo que sucede. Lo que hemos visto en las últimas semanas, muchachos, es cómo actúa la volatilidad en pleno. La vemos actuar con toda la fuerza que tiene. Por eso les mostraba el día jueves, posterior al evento de la invasión de parte de Rusia a Ucrania, cómo se cayeron los indicadores bursátiles internacionales, la gente entró en pánico y cómo el VIX, que hace que mide la volatilidad, se trepó. Ha estado coqueteando, ahorita lo he estado siguiendo del 30 al 35 más o menos en valor. Ya les dije que el valor más alto que tuvo reciente fue 94 en el 2008 con la crisis subprime de Estados Unidos, inmobiliaria. Pero ahorita no, sí, digamos, tiene un movimiento de 30 a 35, ahí está. ¿Puede incrementarse? Sí, hay que mantenerlo vigilado, sí, porque es el que nos dicta qué tanta volatilidad hay en el ambiente y ahorita pues hay mucha incertidumbre también. Tal vez la volatilidad todavía no se ve reflejada en la volatilidad, pero sí hay mucha incertidumbre y especulación en torno a lo que va a pasar, si las sanciones van a cubrir su efecto, qué plan trae Rusia, qué plan trae China. ¿China qué tiene que ver? Bueno, China tiene mucho que ver, porque China es un aliado de Rusia, aunque no lo ha manifestado abiertamente, sabemos que es aliado de Rusia y sabemos también que ahorita es la maquiladora del mundo y de ellos dependen gran parte de los procesos productivos. Eh, pues, ¿qué pasa? Bueno, que ahorita puede entrar en caos con este conflicto, aunque no lo crean, pareciera muy aislado, pero no, como todo está interconectado, ya ahorita lo entendieron, y ese conflicto que parece lejos no lo está, y los efectos del mismo siguen pegándonos y nos van a seguir dando. Lo cito también ahí, creo que, no sé si el programa que les va a subir hoy o mañana, lo cito también porque, bueno, me traía por ahí la gente la duda de que si, bueno, hay impactos, por ejemplo, en la inflación, por supuesto que los hay. Les explico cómo. En la cuestión de la cadena de suministro, por supuesto que los hay. Les explico cómo. Y la cuestión de los componentes, ¿no? Entonces, en general, esto es lo que provoca especulación, incertidumbre y alta volatilidad. Y ese es el origen de la alta volatilidad actual, ¿no? Bien. La tendencia de la economía hoy día, ¿cuál es? O sea, la economía internacional, ¿hacia dónde va? ¿O qué es lo que pretende? La economía internacional pretende cuatro cosas en concreto. Buscar la libre movilidad de mercancías, bienes y servicios y factores de producción. Pero concretamente que hablo de bienes y servicios. Libre movilidad de mercancías, bienes y servicios. Nos referimos entonces a la economía real, que es lo que vimos nosotros en el curso anterior que se llama Economía Internacional, que en realidad yo le hubiera puesto Comercio Internacional, porque este se llama Finanzas. Si le pusieron Economía Internacional a aquella, debieron de haberle puesto a esta Economía Internacional 2. Y si no iba uno y dos, debería llamarse entonces Comercio Internacional y la otra Finanzas Internacionales, porque es economía real y real.
La primera movilidad que buscamos es la libre movilidad de las mercancías, de bienes y servicios, y por eso estamos ahorita firmando tratados de libre comercio, acuerdos comerciales, que lleven precisamente a este intercambio de bienes y servicios. El segundo punto es la libre movilidad del capital. Queremos que el capital se mueva libremente para poder invertir en cualquier país. Estamos en proceso de, ha ganado la carrera el capital financiero internacional, lo ha ganado, me refiero a que ha superado, o digamos, las transacciones se están haciendo, pero hay muchos huecos legales porque no hay legislación para regular. Se sigue pensando cómo se puede regular esos flujos de estos altos volúmenes de capital que van y vienen y que provocan a veces que las economías quiebren. ¿Cómo lo regulas? Pues seguimos en ese proceso. ¿Qué mecanismos usar? Bueno, es lo que se busca, una libre movilidad, ¿no? De capital también. Tercero, la movilidad del factor trabajo, que yo pueda, si quiero, ir a trabajar a otro país y que tenga la libertad de poderlo hacer. Ese es un gran tema, un gran tema pendiente por la humanidad en general, por Europa, sobre todo por los países desarrollados, por Europa, Estados Unidos, con la cuestión migratoria. Ahorita hay grandes problemas migratorios. El diferencial salarial entre ellos y nosotros es bastante. De hecho, fue uno de los puntos que se negoció con respecto a Temex, porque era vital también para ellos tener la garantía que en México también ganaran más o menos cercano a lo que ganan allá, que no es exactamente igual, pero bueno, se está trabajando para que así sea, por la cuestión de la integración económica, pues. Y por último, la reducción de la brecha en educación y tecnologías, entendiendo que, bueno, que se busca que los sistemas educativos y la tecnología, esa brecha tecnológica de la que hablábamos, se vaya reduciendo para que todos los países mantengan más o menos un mismo nivel. La realidad es que se ha trabajado bastante bien en ese punto, pero sigue habiendo mucha ventaja de los países con respecto a nosotros en materia tecnológica y educativa, y también que los sistemas educativos a nivel global, de acuerdo a lo que UNESCO ha marcado, yo siento que van hacia atrás, ¿no? Esa es mi percepción. No siento que hayan contribuido hacia arriba, sino como que un poquito hacia atrás. Nos hemos homologado en un punto como no muy positivo, a mi parecer. Siento que debemos de optar por otro tipo de esquemas, pero bueno, de momento es lo que tenemos y estamos trabajando en ello. Esas son las 4 puntos de las tendencias actuales, ¿no? Con respecto a economía internacional. Bien, el tema de la lógica bursátil lo voy a dejar para el primer día que nos veamos allá en clase presencial. El día martes empezamos con ese tema y bueno, nos vamos a conocer. No los conozco, creo, ¿no? Nos vamos a conocer y vamos a platicar y vamos a entrar ya un poquito más al debate y a esta parte que es muy interesante, ¿no? Que hay que realizar. Ah, bueno, pues de momento sería eso. Y los veo el día martes allá, muchachos. Que tengan suerte en estos primeros días de su vida de regreso universitario ya de forma presencial. Me da gusto que podamos ir retomando esto de nuevo. ¿Dudas sobre el tema? No, profe. ¿Todo claro? Bien, sigan las noticias. Lo que está pasando a nivel internacional es muy interesante, tiene que ver mucho con la materia y define también gran parte de lo que va a ser su vida, muchachos, porque esta cuestión geopolítica, como ya lo vieron ahorita, como vieron ahorita en la clase, no es algo aislado, está integrado al resto y si algo afecta ya hay una repercusión evidente. ¿Qué tan grande o qué tan pequeña es? Depende también del papel que juegue México y de cómo manejen al interior su economía y qué sucede a nivel global también, porque pues habrá decisiones que sí nos impacten de manera general y habrá que considerar qué rutas críticas vamos a tomar o qué puntos de inflexión son los que nos convienen en un momento dado. Bueno, los dejo. Nos vemos el martes. Bye, profe. Bye bye. Sí, Nicolás, dígame. Profe, quería ver, pues ya como ya vamos a entrar, no sé si le comentaron en la reunión de los profes que hay algunos compañeros que no vamos a regresar esta semana porque somos Ok. foráneos. Sí, en el caso de algunos. Pues quería comentarle pues de que yo soy uno de ellos y que pues, o sea, no tengo, estoy viendo la manera pues de regresar lo más pronto posible, pero si no es posible esta semana regresar y quería ver cómo
pues cómo por se el nos tema. iba, ajá, cómo íbamos a tomar los temas o Sí, para no atrasarnos, pues. fíjate, yo ahí tengo un problema con eso porque yo pensaba grabar, o sea, transmitirla, o sea, igual dar la clase y estarla transmitiendo, pero me dice Plácido que hay problemas con el Wi-Fi. Ok. No sé, ahora con la pandemia, ¿qué pasó? Que como que no jala bien, pues, o sea, la realidad es que no jala bien, no trabaja bien. Entonces no tiene caso que lo hagamos si no va a funcionar de manera correcta. Lo que se me ocurre entonces es tal vez pedirle a algún compañero de usted que grabe la clase. O sea, yo pedirle no sé, a Rebeca o yo mismo con mi celular grabarlo, dejarla grabando y estarla grabando mientras explico y luego compartir el video en cuanto salga yo de clase. Ok, pues puede ser. Esa puede ser la salida para esta semana, ¿no? Digo, no sé, esta semana o dos, que puede ser que ustedes tarden en adaptarse. ¿Cómo ves? Pues sí podría ser, profe, lo que más bueno, que se le acomode a usted y a nosotros. Sí, eso y los trabajos que les voy a solicitar, pues, que se han acumulado, pues nada más el trabajo y que me lo presenten en el Moodle y ya con eso. No se preocupe, pues voy a tener consideración también. Sé que están fuera y que no, y que pues es difícil. Ok, profe, gracias. Y así a bote pronto está complejo, pues, pero sí, sí, no te preocupes. Ok, profe, gracias. Dale. Sí, Ariadne. Profe, en mi caso, pues es igual que mi compañero, pero yo no voy a estar pues aquí en La Paz y voy a regresar hasta abril. No sé cómo lo manejaría ahí. Igual, Ah, exactamente igual. Grabamos, te mando las clases grabadas y les mando a los dos las clases grabadas y ya ustedes, cuando puedan incorporarse, nada más me avisan y cumplir con los trabajos en tiempo y forma. ok, está muy bien. Muchas gracias, profe. No, ya sabes, a la orden. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces nos vemos, pues.